Hola, bienvenidos al módulo 5 de Illustrator. Hoy vamos a trabajar la herramienta pincel, cómo crear pinceles nuevos, a utilizar las capas y crear nuestras imágenes increíbles. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Vamos a empezar entonces creando un archivo nuevo. Podemos utilizar el preestablecido de imprimir, tamaño carta. Le ponemos aquí el nombre de nuestro trabajo. Dejamos todos los parámetros igual y le damos en crear. Bien, la herramienta pincel la encontramos de este lado. Herramienta pincel. O con la letra de acceso rápido B de burro. ¿Cómo funciona la herramienta pincel? Bueno, si se fijan, el cursor nos va a indicar que estamos con la herramienta pincel, pero también nos está indicando con un asterisco que está creando un objeto completamente nuevo. Si yo empiezo a pintar, cuando suelto el clic, automáticamente estiliza esa línea que acabo de crear. Si yo con la herramienta selección la selecciono, puedo ver que está compuesta entonces de un trazo y con la herramienta de selección directa puedo ver los puntos de ancla que componen cada curvatura de este trazo. De hecho, también a este objeto, si yo lo hubiera hecho cerrado, le podría entonces, con la herramienta selección, seleccionando, podría modificar en la barra de control el color de relleno, el color del trazo, el tamaño del trazo y el tipo de pincel que estamos trabajando. De hecho, también con la herramienta pincel puedo seleccionar aquí el pincel deseado. Por default vienen estos. Sin embargo, también encontramos aquí el menú de biblioteca de pinceles. En algunas versiones de los programas, al instalarlos, se instalan estos pinceles. Simplemente le damos clic y encontramos entonces una gran variedad de pinceles. Estos pinceles también los podemos nosotros descargar o comprar. Por ejemplo, este. Ahorita vamos a ver cómo instalar nuestros propios pinceles. En caso de que no encontremos nuestro menú de pinceles, ya sea aquí o de este lado, nos podemos ir a ventana y buscar entonces la opción de pinceles y automáticamente se va a abrir nuestra ventana de pinceles. Voy a borrar esto de aquí. Vamos viendo entonces cómo crear nuestros propios pinceles. Una ventaja de este programa es que también podemos nosotros crear nuestros propios pinceles. Hay distintas formas y distintos tipos de pinceles. En esta ocasión nada más vamos a ver un solo tipo de pincel, el pincel de arte. Para esto voy a utilizar la herramienta elipse. Hago un pequeño círculo, más bien un óvalo alargado, de esta forma. Ahorita lo vamos a hacer todavía más pequeño. Me voy a la herramienta selección, cambio y le pongo en relleno color negro y en color de trazo ninguno. Bien, ya que tengo entonces este óvalo, le vamos a cambiar la curvatura de los extremos con la herramienta donde se encuentra la herramienta pluma. Vamos a la herramienta punto de ancla y en los puntos de ancla de los extremos derecho e izquierdo le vamos a dar un solo clic para quitarle la curvatura que une esos puntos de ancla. Y ya creamos como un tipo ojito. Vamos a hacer con la herramienta selección, con los puntos de transformación un poquito más pequeña todavía y
más achatada. La aplastamos un poquito más para que quede muy muy chiquita. Bien, este sería entonces el tamaño más grande. Creo que todavía un poquito más pequeño. Ahí está. Ya que tengo entonces esta figura como tipo ojito aplastado, me voy a ir a la ventana de pinceles y simplemente, bueno, aquí estos pinceles no los voy a necesitar, los voy a quitar de este menú, eliminando. Voy a deseleccionar aquí. Sí, no se preocupen, no los estamos borrando de nuestro programa ni los estamos borrando de la computadora. Simplemente los estamos quitando la visibilidad porque vamos a crear nuestro propio menú de pinceles. Ahora sí, selecciono, se le había puesto trazo, le quito. Y bien, ya que no tengo ninguno, lo voy a arrastrar entonces aquí a mi menú de pinceles, lo suelto y me va a aparecer este panel en el cual voy a presionar en pincel de arte. Le doy OK y bueno, aquí tenemos el menú para crear nuestro pincel de arte. Primero el nombre, pincel de arte, ojo, 01 porque voy a hacer 3 tamaños distintos. En anchura, si nosotros tenemos instalado una tableta gráfica, aquí podemos entonces ponerle compresión. De este modo, si nosotros utilizamos la tarjeta gráfica, cuando presionemos, el pincel va a ser más grueso y cuando lo presionemos muy ligero, el pincel va a ser muy delgadito. Si no tenemos activada la función de presión, quiere decir que no tenemos ahorita instalado los drivers ni hemos instalado ninguna tarjeta gráfica. Yo recomiendo el tener una tarjeta gráfica si nos vamos a dedicar al diseño, a los dibujos, a la ilustración. Nos va a servir muchísimo porque precisamente con el mousepad, mientras presionamos sobre la tarjeta gráfica, detecta la presión que estamos ejerciendo nosotros sobre esta tarjeta gráfica y entonces el dibujo va a ser ya sea más grueso o más fino el trazo y pues nos facilita muchísimo el crear nuestras figuras. De igual forma, podemos trabajar con un mouse normal. Si tenemos la opción de presión, lo ponemos, si no lo dejamos en fijo. Lo que sí tenemos que modificar es aquí en colorización, método, le tenemos que poner matices, porque si no activamos esto de matices, siempre va a ser en color negro. Y ya nada más le damos OK. Aquí ya se creó mi pincel. Puedo probarlo con la herramienta pincel. Selecciono. Y aquí entonces ya creé mi pincel. Una pincelada. Bien. Vamos a hacer entonces con la herramienta selección 3 copias del mismo. Lo seleccionamos, dejamos presionado Alt, damos un clic sostenido, jalamos, soltamos el clic, soltamos el Alt. Con la misma herramienta selección, voy a quitar esto de aquí. En los puntos de transformación, le damos un clic sostenido y jalamos, pero dejamos presionado el Shift para no deformar nuestra figura. Lo hacemos a un tamaño medio, repetimos la acción, dejando presionado Alt, clic sostenido, jalamos, doy un clic sostenido, presiono el Shift y empiezo a hacerla más pequeña. Y entonces aquí ya tengo 3 tamaños de mi pincel. Voy a repetir lo mismo acá en mi menú de pincel. Selecciono el segundo, arrastro, pincel de arte, OK. En anchura, presión. En nombre, ojo 2. Método, matices, OK. Y el tercero, lo mismo. Pincel de arte, OK. Y bueno, vamos a probarlo entonces.
Selecciono el pincel. Aquí tengo el primero, bueno, aquí tengo el tercero, el segundo y el primero. Cada uno con un grosor distinto, iniciando la punta muy fina y terminando en la punta muy fina. A diferencia del básico, no me deja seleccionar el básico. A diferencia del básico, que sería simplemente todo desde un inicio hasta un final, el mismo grosor de nuestro pincel. De igual forma, seleccionando cada uno de estos trazos, puedo cambiar el grosor del trazo directamente en la barra de control y hacerlo más grueso o más delgado. Sin embargo, siempre es útil tener tres tamaños distintos del mismo pincel. Vamos haciendo otro tipo de pinceles. Cierro aquí tantito. Voy a utilizar de nuevo la herramienta elipse. Voy a hacer un círculo completamente, pero para que quede un círculo bien formado, dejo presionado el Shift para que no se deforme. Aquí está el círculo. Me voy a la herramienta selección y de igual forma le pongo el relleno negro, le quito el color del trazo y con la herramienta selección directa, aquí vemos los puntos de ancla. Voy a seleccionar el punto de ancla del lado derecho, doy un clic para seleccionarlo, le vuelvo a dar un clic sostenido y jalo para hacer un tipo cono. Ahora me voy a ir a la herramienta punto de ancla, que de aquí, Shift C, y nada más le doy un solo clic sobre el ancla para quitarle la curvatura y que quede como un cono. Por último me voy a la herramienta selección y lo aplasto. Así ya queda como una gota. Voy a alargar un poquito más. Ahí está. De igual forma hacemos tres del mismo tipo, cada vez más pequeño. Ya tenemos tres. Y como van hacia un lado, lo repito, pero al revés. En los puntos de transformación me va a aparecer este cursor como una curvita. Entonces quiere decir que puedo modificar su rotación. Y hago exactamente lo mismo, perdón, aquí en pinceles, uno por uno. No podemos meterlos todos al mismo tiempo porque si no sería un solo pincel. Pincel de arte, gota 01, presión, matices, ok. Aquí ya tenemos los tres y agregamos también estos de este lado. Ok, vamos a probarlos entonces utilizando el pincel. Voy a hacer un poquito más grande. Empezamos con el primero que hice, el segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Déjenme en los comentarios cuál es el que más les gustó. Y bueno, una vez que ya tenemos
los 9 pinceles, podemos crear todavía más. De hecho, ahorita nada más voy a hacer una demostración de otro tipo de pincel que no me gusta mucho, pero también ustedes ya con su imaginación podrían crear sus propios pinceles. Por ejemplo, una composición de varias figuras también puede formar un pincel. Estos aquí, simplemente los arrastro, suelto, pincel de arte. Un conjunto entonces de varios objetos pueden ser pueden ser un pincel. Entonces, si utilizo este pincel, ahí tenemos este otro tipo de pincel. No me gusta mucho, como les digo, es nada más una demostración de que podemos hacer cualquier tipo de figura, convertirla en un pincel. Sin embargo, hay que tener cuidado que la figura va a ser el objeto y el tiempo que nosotros arrastremos será cómo vamos a alargar esa figura. Entonces, tener cuidado nada más en ese sentido. Bueno, una de las ventajas de haberle puesto matices es de que yo puedo cambiar entonces el color de, del trazo de cada uno de los pinceles. Si no le hubiera puesto matices, no podríamos entonces cambiarle los colores. ¿Ok? Bien. Ya tenemos entonces los pinceles, ya tenemos cómo funcionan. Ahora vamos a guardarlos. Nos vamos a ir a esta parte del menú de nuestros pinceles, donde tenemos 3 barritas. Damos clic ahí y hasta abajo tenemos guardar biblioteca de pinceles. Le damos en guardar biblioteca y podemos guardarlos aquí mismo en el sistema, en las carpetas internas del programa de Illustrator. Si no los vamos a modificar o si no los vamos a mover del lugar, los podemos dejar ahí. Así cada vez que nosotros abramos el programa, podemos ir entonces a biblioteca y buscar en el área de pinceles preestablecidos por el usuario. Podemos guardarlo ahí. Si no, si también lo que queremos es mandárselos a alguien o guardarlos en otro lugar para después mandarlos a otra computadora, pues simplemente los guardamos en otra carpeta en nuestro escritorio, por ejemplo. Le doy guardar y entonces, si yo, por ejemplo, abro un archivo nuevo, me vuelven a aparecer los que estaban preestablecidos básicos, pero aquí abajito en biblioteca vamos a encontrar definidos por el usuario, dibujo demo 2. Si no encontramos aquí, simplemente vamos a otra biblioteca y buscamos entonces en nuestro escritorio o en donde hayamos guardado, en la carpeta donde guardamos estos pinceles. En este caso yo guardé estos otros por acá. Este, Damos en abrir y entonces aquí ya tengo estos pinceles que había hecho. Bien, pasemos a la segunda parte de nuestro módulo. Ahora sí, a la práctica. Antes de empezar a dibujar, yo les recomiendo primero hacer ejercicios de grafomotricidad para ir soltando nuestra mano y mejorar nuestra técnica de dibujo en computadora. Son prácticamente los mismos que utilizaríamos para niños de preescolar, en los cuales empezamos a dibujar pequeñas figuras para ir soltando entonces nuestra muñeca, nuestro brazo, al momento de estar generando estas figuras. Les dejo algunos ejercicios acá abajito en mi video por si quieren descargar ya sea la plantilla de grafomotricidad o algunos otros ejercicios. Por ejemplo, en esta plantilla de grafomotricidad los encontré en internet, los dividí en 2 capas. La primera capa están los archivos, los objetos, están ahorita con opacidad. De hecho, esta sería la opacidad
correcta. Y bueno, lo voy a bloquear para trabajar entonces sobre ellos. ¿Cómo vamos a trabajar? Simplemente con la herramienta pincel vamos a crear trazos. Tratando de seguir la raya. No me salió tan bien. Esto es mucha práctica. Y si no nos sale, simplemente lo borramos, control Z, y lo volvemos a intentar. Con estos ejercicios vamos a ir soltando entonces nuestro pulso. Ahorita lo estoy haciendo súper rápido y como ven está un poquito mal hecho. El crear líneas, tratar de hacerlas lo más recto posible. Círculos y así cada una de estas figuras. Si no nos salen, lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar. Esto es simplemente práctica para ir soltando la mano. Y bueno, ahora sí pasemos a nuestro dibujo. Voy a cerrar esta plantilla de aquí. Y con la herramienta selección voy a seleccionar todos los objetos y los voy a borrar. Bien, vamos primero empezando cómo se trabajan las capas en este programa. Si ya tenemos la idea de las capas en Photoshop, es totalmente distinto. Borremos esa concepción porque en Photoshop cada capa es un objeto diferente. Aquí no. Aquí cada capa sería como una hoja de acetato transparente o una hoja en blanco en el cual vamos a poner elementos y cada elemento es parte de esa capa. Si creamos otra capa sería como una hoja nueva encima de la que ya existía, transparente, y sobre esa hoja como esas bolsitas donde se guardan los acetatos, pero dentro de esa bolsita entonces tenemos esos objetos agrupados. Aquí tenemos nuestra área de capas. Algunos les puede aparecer de esta forma en el tamaño completo. En la capa tenemos la opción de visibilidad para ver todos los objetos que están contenidos dentro de esa capa. Tenemos el bloquear la capa para que no podamos mover los objetos. Tenemos una previsualización de la capa. Nos puede aparecer también el triangulito donde vamos a encontrar todos los objetos que están dentro de esa capa. Tenemos el nombre de la capa aquí con doble clic sobre el texto. Puedo cambiarle entonces, aquí le voy a poner original. Y bueno, van con colores para irlas conociendo. Voy a agregar una imagen. Y esta imagen es la que vamos a tratar de recrear utilizando los pinceles que acabamos de crear y viendo esta técnica de las capas. Ustedes pueden utilizar cualquier imagen, de igual forma la van a encontrar esta imagen junto con los demás en el enlace que les pongo abajo. Entonces ya tenemos la imagen agregada. Vamos a crear entonces aquí abajito en el área de capas, hasta abajo del menú, encontramos nueva capa. Vamos a crear dos capas más. Entonces tenemos capa original. En la segunda capa le vamos a poner color y la tercera capa van a ser los trazos. Por ahorita voy a bloquear la capa original, pero antes de esto selecciono, le voy a cambiar la opacidad. Ahí está. La bloqueo ahora sí y ya no la puedo mover. En vez de haber hecho todos los pasos de seleccionar control 2 y luego desbloquearlas shift control 2, puedo bloquearla más fácilmente la capa completa, todos los objetos que se encuentren dentro de esa capa, con ponerle este candadito a la capa.
Y bien, voy a bloquear también la capa de color porque todavía no la voy a trabajar. Y voy a seleccionar la capa de trazos. Y ahora sí le voy a hacer zoom. Y con la herramienta pincel, veo mis pinceles. Voy a utilizar yo creo que este pincel o este más, el grueso. Y con mucho cuidado, entonces, voy a quitarlo aquí. Ahí está. Con mucho cuidado voy a tratar de seguir las líneas. No tiene que ser 100% perfecto. Aquí está. Ahí está. Ahora esta. Aquí me quedó muy chueco. Con control Z regreso. Como no estoy acostumbrado con el mouse y soy zurdo aparte, es un poquito más difícil. Pero bueno, aquí ya quedó. Se salió un poquito. Como les indicaba al principio, con la herramienta selección directa, seleccionando el objeto puedo mover ya sea en trazo entre un punto y otro, o el ancla para reacomodar estos puntos de ancla. Y ahí está. Podemos estilizar entonces los trazos que ya creamos. Por ejemplo, para los dientes voy a utilizar un pincel más pequeño. Bueno, modifico estas curvaturas. Vamos haciendo los ojos. No tiene que ser exactamente igual. Nosotros podemos irle creando también, podemos irle creando nuestro estilo. Por eso es necesario primero hacer los ejercicios de caligrafía para soltar nuestra mano y después empezar ya con los dibujos. Y bueno, ¿cómo les vamos a dar el color a nuestras imágenes? Vamos a desbloquearlo de color y bloquear entonces los trazos. Seleccionamos color. Y un error muy común es tratar de utilizar estos pinceles, seleccionar el color deseado y ponernos a pintar. Como ven, sí se puede, pero no es lo recomendable porque al momento de seleccionarlo, vean todos los trazos como se crean. Lo recomendable entonces es utilizar tal vez sí el pincel con un tamaño mucho más pequeño y podemos hacer la misma figura. Lo estoy haciendo súper rápido, sin tanto detalle para no tardarnos tanto. Ustedes obviamente
pueden meterle mayor detalle, y también cada uno de estos trazos donde no estoy rellenando lo puedo modificar al ratito. Bien, ya tengo entonces la figura cerrada realmente. Entonces, en vez de ponerle trazo, le vamos a poner el relleno del color deseado. Seleccionamos el objeto, herramienta selección, cambiamos el relleno y le quitamos el trazo. O se lo dejamos, también podría ser. Entonces aquí ya tengo rellenado. El de adentro, ¿cómo sería? Igual. Aquí vamos a modificar las curvaturas de estas anclas. Y así ir rellenando entonces cada una de estas partes que hicieron falta, cambiando los puntos de ancla de posición y listo. Por ejemplo, el interior, igual, seleccionamos la herramienta pincel, pincel básico, pintamos el color que necesitamos, por ejemplo, azul, pintamos y ya con la herramienta selección seleccionamos entonces este trazo y le cambiamos el color. También podemos irnos a el área de trazos, desbloqueamos, seleccionamos por ejemplo este trazo, damos control C para copiarlo, bloqueamos, desbloqueamos entonces el de color y aquí control V, lo acomodamos, el trazo, quitamos el relleno y le ponemos, quitamos el color del trazo y le ponemos un color de relleno y listo. Control C, bloqueo, desbloqueo, selecciono, control V, reacomodo, quito el color del trazo y le pongo color de relleno. En este caso, como fue puesto por posiciones distintas, simplemente con clic derecho, organizar y hacia atrás. Entonces con control 9 puedo irme regresando los puntos. Bueno, ahí está. Buscar en dónde se encuentra posicionado ese color, y con eso ya vamos seleccionando en dónde iría colocado. Podemos cambiarle de hecho el color para que sea un color distinto, se ve mejor. Recordemos que si no nos gusta cómo quedó uno, simplemente lo seleccionamos, nos vamos a selección directa y aquí las anclas son las que tenemos que modificar. Seleccionamos el ancla y la colocamos. Bien. Y ahí está. Para ir viendo cómo va quedando nuestro diseño sin ver la foto anterior, simplemente quitamos el ojito de aquí y ya vamos viendo cómo va quedando nuestro diseño. Y bueno, para no hacer más largo este video,
Hasta aquí vamos a dejar el dibujo, ustedes ya lo terminan en casa. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya servido esta lección. Si tienen dudas pueden dejarla en los comentarios y recuerden suscribirse, activar la campanita. Yo soy Isaac Ceguera, hasta la próxima.